Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy María Scherer y me da muchísimo gusto que nos acompañen esta semana. Y bueno, hace un mes, Rosario Robles reveló que la Fiscalía General de la República estaba presionándola para decir mentiras. Así dijo sobre la estafa maestra, uno de los grandes escándalos de corrupción del sexenio anterior, el de Enrique Peña Nieto. Rosario Robles no quería colaborar. Se dijo rehén, se había dicho antes presa política, y afirmó que no iba a hacer las fabricaciones que el gobierno quería imponerle. Pero después de meditarlo, anunció que va a compartir no solo dichos, sino pruebas que asegura que tiene con la Fiscalía y se va a convertir en testigo colaborador. Esto ya es formal. Y de eso, ni modo. También hablaremos de las próximas elecciones, porque ya sabe que todos los meses que vienen en adelante se van a tratar de eso y casi todo tiene que ver con las elecciones. Para platicar de esto me acompañan hoy Carmina Parada Aguilar. Ella es experta en derechos humanos del TEC de Monterrey, del Campus Puebla, y también a Maribel Flores. Maribel, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Carmina, hola, hola. Qué gusto. Gracias. Maribel es directora de división en el TEC de Monterrey, en ese mismo campus, en el Campus Puebla. Me da muchísimo gusto tenerlas a las dos aquí. Gracias, María. Carmina, para abrir boca, ¿comprensible la decisión de Rosario Robles? Bueno, yo creo que tendríamos que comenzar por explicar qué es un testigo colaborador y el fundamento constitucional. Bueno, si bien es cierto, la Constitución en el artículo 21, párrafo séptimo, dice que el Ministerio Público puede considerar criterios de oportunidad, el Código Nacional de Derechos, el Código Nacional Penal aclara cuándo sí y cuándo no. Y en el caso de Rosario Robles no aplicaría. Voy a leer el artículo 256 de este ordenamiento en la parte en donde dice específicamente: no podrá aplicarse el criterio de oportunidad, que es lo que está reclamando Rosario Robles, a lo que se quiere apegar, en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar, y en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. En este caso, la interpretación que se está dando, bueno, la estafa maestra y todo lo que deviene de esa problemática y de que no se ha determinado dónde fue el dinero, etcétera, pues afecta al interés público. Algunos académicos y estudiantes de derecho pues consideramos que sí, ¿no? Entonces, en este caso no le aplicaría ese criterio de oportunidad, pero bueno, la Fiscalía lo tiene que determinar. Y bueno, aquí tendríamos que cuestionarnos, ¿no? Porque esa es la discusión que se está generando. Si por un lado se va a tolerar que exista impunidad para Rosario Robles porque se quiere apegar a este criterio de oportunidad como testigo colaborador, pero ella es culpable. Entonces, ¿le van a perdonar la comisión del delito? La Fiscalía en este caso quiere con las declaraciones de Rosario, que dijo primero que a trabajar, luego que no le había dado la oportunidad al abogado, etcétera. Ya se hizo como un entramado que en lugar de robustecer el caso, pues ha generado más discusión. Si por un lado se le da la oportunidad de ser testigo colaborador, ¿va a quedar en impunidad lo que ella hizo? ¿O por el otro? No te me adelantes, Carmina. Perdón. Maribel, utiliza la palabra comprensible porque Rosario Robles está viendo literalmente, ella está en la cárcel desde hace más de un año y está viendo pues desfilar, ¿no? Está viendo en pasarela a otros acusados de delitos similares y todos acogiéndose a este criterio, ¿no? Por eso, insisto, es comprensible, digamos, que se quiebre, ¿no? Y que diga, yo no voy a pagar por todos los demás. Y si de eso se trata, y si se lo habían pedido directamente tanto el fiscal como el presidente, ¿no? En una mañanera ella dice, bueno, pues yo también puedo contar, ¿no? Yo también sé cosas. Incluso dice, yo también tengo pruebas. Yo creo que también está viendo una ventana de oportunidad, ¿no? Creo que desde un principio ella había afirmado, se había declarado inocente. Y esto va cambiando, ¿no? Y en buena medida porque la situación es distinta, ¿no? No es lo mismo estar dentro o fuera de la cárcel. Y ya estando en este momento en la situación en la que está, se ve que hay una necesidad de establecer un cambio de estrategia. Es decir, ya no declararte inocente, sino ahora estar dispuesto a ser un testigo, un colaborador con la autoridad para entonces también identificar una oportunidad para poder tener una estrategia legal y salir adelante. Porque de otra manera podría estar siendo condenada a delitos por los cuales pasaría el resto de su vida en la cárcel. Entonces, eso me parece que también cambia la estrategia. ¿Por qué? Porque pasó con Emilio Lozoya, pasó con Emilio Cebadúa, y ahora lo que estamos viendo es que ella está retomando
ese mismo camino, pero con un replanteamiento estratégico en materia legal, ¿no? Ajá, porque Lozoya siempre se acogió. Lozoya fue desde el principio. Fue ¿no? muy claro, exactamente. Aunque también eso le costó el cambio de abogado, ¿no? Porque el anterior abogado no estaba dispuesto a seguir ese camino, pero él tomó esa decisión. Ahora, en el caso de Rosario Robles, parece que, bueno, también ha habido confusión con las declaraciones, ¿no? Porque dice, bueno, yo no autoricé a nadie para que dijera esto, y etcétera, etcétera. No a todas las personas que están involucradas. Pero lo que yo veo que también hay de fondo es evidentemente la situación política, ¿no? Es claro que este es un caso de corrupción. Es claro que este es un caso donde hay una red de complicidades, donde hay una red de involucrados, de corresponsables. Entonces, en ese sentido, pues ella puede ser una pieza clave. Pero también, como decía Carmina, y lo es, pero como decía Carmina, puede ser que se pervierta este mecanismo, ¿no? Entonces, es una situación complicada en tanto no haya pruebas y evidencia contundente de lo que se esté afirmando. Hablando, Carmina, de la perversión, como dice Maribel, de este mecanismo, ¿está la PGR dejando de investigar por aplicar este criterio? No. O sea, ¿está la Fiscalía sustituyendo investigación por delación? No. En este caso, la Fiscalía sigue sus investigaciones y lo que va a hacer es que si se acoge al principio del testigo colaborador Rosario, va a dar más pruebas, bueno, porque eso tiene que hacerlo, no solamente es el dicho, tiene que presentar pruebas y también por eso de manera inicial se le cuestionó, ¿no? Es que las de Lozoya las seguimos esperando. Sí, ¿no? Nos quedamos con los dichos. Claro. Igual, bueno, no sabemos ni dónde está, ¿no? Lozoya, pero bueno, eso es harina de otro costal. En el sentido no, va a seguir investigando. Lo que va a aportar Rosario es pruebas, entre comillas, porque bueno, tiene que demostrarlo. Inclusive López dijo hoy en la mañana, ¿no? Que estaba bien que se acogiera este principio, pero con pruebas. Pues claro, sí, todos queremos pruebas, pero que las presenten, una. Y dos, no hay delación, porque la Fiscalía lo que va a hacer con lo que les proporcione en cuanto a información puntual, Rosario, es fortalecer el caso. Claro, además los dichos tienen sus complicaciones, ¿no? Claro. Ustedes ven muy difícil que Cebadúa y Rosario se contradigan. O sea, Rosario y Cebadúa ya están absolutamente enfrentados, sí, ¿no? Claro. Ella se siente traicionada por él. Claro. A mí no me extrañaría que eventualmente sus declaraciones sean incluso contradictorias. Bueno, y ella hasta se cura, ¿no? En Twitter, no sé si vieron el día de ayer que dijo, sé que muchos van a decir que no es cierto. O sea, de antemano está diciendo que la va a desdecir, pero tiene que presentar pruebas. Yo igual considero como Maribel que lo está viendo como tabla de salvación. Desde la perspectiva jurídica existe este principio del testigo colaborador, pero ¿por qué no lo hizo en octubre, no? En octubre no se apegó a él y dijo, yo no, porque soy inocente y no voy a decir mentiras. En esto que decías al inicio de que la estaban presionando. Pero ¿por qué entonces tantos meses después dice, no, ahora sí? Entonces, o sea, hay dos Rosarios, dos historias. Porque no había cantado a alguien más, ¿no? Y el año pasado, claro, porque te digo, las condiciones eran otras, ¿no? Y ella no estaba en la situación en la que está ahora. Ahorita. Ahora, tú decías, Maribel, ¿no? Cuando empezamos a hablar de pruebas, tú dijiste, el año que entra. A ver, políticamente, ¿cómo está funcionando esto? ¿Están dosificando la información o estamos ahorita en la parte de declaraciones y cuando estemos en plena campaña, entonces, boom, ¿no? Viene lo importante que son las pruebas o qué estás anticipando ahí? Mira, yo veo que hay, pues justamente está la antesala o el contexto previo a lo que va a pasar el próximo año. Pero no hay que olvidar que ya estamos en el proceso electoral. El proceso ya está abierto. O sea, prácticamente estamos en el proceso y estamos viendo que hay dos escándalos de corrupción, prácticamente. Uno sería Odebrecht y el otro sería la estafa maestra. Y son dos casos que definitivamente abonan o contribuyen a la narrativa anticorrupción del gobierno actual, ¿no? Totalmente. Lo que estamos viendo es que hay dos situaciones, si bien distintas, que ahora se están empezando también a dilucidar en términos políticos, porque no hay que olvidar que Rosario Robles pertenece al grupo de Enrique Peña Nieto, de Osorio Chong, y no necesariamente al de Luis Videgaray. Entonces estamos viendo cómo se termina de descomponer el priismo anterior, donde había grupos, dentro de la propia élite política, había grupos que están confrontándose, porque evidentemente cada uno responde a la lógica de su propio grupo. Esta división en el PRI de la que hablas,
¿va a tener una repercusión electoral? O sea, ¿se va a notar en las elecciones que esta división todavía, ¿no?, que viene del sexenio anterior, todavía existe? Es que en este caso, ¿o se van a reagrupar? En los dos casos, a mí me parece, la lógica interna del priismo siempre ha sido la disciplina, siempre ha sido dirimir sus conflictos internos de manera interna, ¿no? Sin embargo, lo que yo veo en estos casos es que sí se va a generar una situación interna complicada para el próximo proceso electoral federal. Lo que estamos viendo es que a nivel local, porque hay que diferenciar el proceso. El proceso, pues obviamente es concurrente, va a haber elecciones federales y elecciones locales. Y me parece que el PRI, si bien es cierto, sale bien librado en el caso de Hidalgo, en el caso de Coahuila este año, pues no necesariamente será la misma, no necesariamente saldrá con la misma dinámica el próximo año, ¿no? Entonces, porque va a haber consecuencias. Si efectivamente en este caso, en el de Lozoya y en el de Rosario, el proceso judicial es impecable, la comunicación, el manejo y no hay intervención política o no hay, mejor dicho, politización de la justicia, esto puede repercutir muy negativamente al priismo. ¿Por qué? Porque tendrá que buscar alianzas. El PRI solo difícilmente podrá contender en todos los procesos electorales. Necesitaría alianzas. ¿Qué partidos políticos harán alianzas si, como consecuencia de estos casos, se encuentra que pues, hay pruebas, por ejemplo, de que hubo recursos públicos destinados a campañas electorales, de que hay pruebas de que efectivamente la estafa maestra tiene una red de complicidades de todos los miembros del partido en el poder en ese entonces? Evidentemente será muy, muy desastroso en materia política para el partido. Sin para el duda. Maribel, se desviaron miles de millones de pesos, dinero que iba para los pobres, para pagar campañas políticas, ¿no? Eso está por probarse, pero eso, digamos, para resumir el caso. Ahora, decías hace rato, porque según la ley, el criterio de oportunidad no puede aplicarse en ciertos casos. Por ejemplo, los que afectan gravemente al interior público. Pero hay otra cosa. Además, se tiene que reparar el daño que se haya causado. Y hasta donde sabemos, Rosario Robles no tiene un quinto. Digo, o lo tiene. Lo que sabemos es que no tiene. Es más, que no tuvo dinero para pagar el abogado que tenía en primera instancia, ¿no? Y por otras razones, pero como Lozoya cambió de abogado. Aquí la cuestión es, ya está comprobado por la Auditoría Superior de la Federación el desvío de 7,000 millones. O sea, eso no lo dice Rosario ni la administración, sino la auditoría. Buena parte del caso ya está aprobada, ¿eh? Sí. Entonces... Es información pública. Bueno, al final, Rosario, en este caso, como tabla de salvación, yo considero que es más una cuestión de salvarse de la cacería de brujas que está siendo objeto, así lo veo yo, es criterio particular, al apegarse al principio del testigo colaborador. Pero de ahí a que se vaya a restituir, por ejemplo, ese dinero, pues no veo el procedimiento. Tendría que ser algo de entrada, justificar la existencia que ya está, pero ¿de dónde va a sacar recursos Rosario? Tiene que haber más personas como protagonistas en esta estafa, ¿no? Entonces, esto va a fortalecer para que se descubra la verdad. Pero bueno, yo creo, hablando desde la perspectiva política, que es sintomático, ¿no? ¿Cómo sale este caso en este momento en que va a haber elecciones y que además a lo mejor tu grado de aceptación por la sociedad está para abajo, ¿no? Porque hay un montón de cuestionamientos de corrupción que te están haciendo como presidente de la República, como partido oficial que no existe, ¿no? Y entonces ahorita aparece el caso de Rosario y entonces vamos a descubrir la verdad. Pero ¿la verdad a qué precio? Entonces va a haber impunidad en cuanto a que no se castigue a Rosario. ¿Qué se va a negociar? ¿Qué va a negociar la Fiscalía? Y eso no lo vamos a saber. Porque en puridad técnica ella va a declarar cuestiones con pruebas a la Fiscalía y la Fiscalía. Con eso va a fortalecer o robustecer el procedimiento que ya tiene iniciado, ¿no? Entonces... Maribel, cuando empieza el sexenio, ¿no? Y se especula sobre una especie de pacto entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, ¿no? O sea, pacto que abarcaba muchas cosas, entre otras la impunidad, ¿no? de ciertos grupos. Y luego pasan estas cosas y algunos dicen, bueno, pues esta es la prueba de que ese pacto no existió. ¿Puede ser que haya un pacto con uno de estos grupos del PRI? O sea, el PRI no es monolítico ya, ¿no?
Hay muchos grupos, ¿no? Al interior de los partidos políticos no hay una sola, no son monolíticos justamente, ¿no? O sea, Rosario Los está grupos. defendiendo hasta las últimas consecuencias a los suyos, ¿no? Así es. Ella dice, Así no es. voy a decir nada en contra de Osorio Chong, no voy a decir nada en contra del presidente Peña Nieto. Pero Luis Videgaray se cuece aparte, digamos. Exacto. Exacto. No, y él mismo se ha autodenominado el enemigo favorito, ¿no? Donde al final del día, pues sí, está siendo señalado por diversas causas, pero ahora lo que estamos viendo es que justo llegamos a un momento particular, estamos en una coyuntura política particular, donde me parece que la narrativa también del gobierno actual es congruente. ¿Por qué? Porque el discurso del presidente, la narrativa del presidente, sí está muy enfocada en el combate a la corrupción y también en señalar los gobiernos del pasado. Gobiernos del pasado donde justamente lo que ya comentabas, cuestionan precisamente las decisiones inmorales, donde se afecta a los grupos más marginados, a los pobres, porque no se hace llegar los recursos públicos para los cuales estaban destinados, ¿no? Solo a través de ese dato, particularmente que es el caso de la estafa maestra, y que obviamente favorecen a pocos y a ricos. Entonces, en ese sentido, la insistencia de justamente perseguir, investigar y sancionar de este gobierno es congruente con la narrativa y el discurso inicial, ¿no? Y en ese sentido, buscar hasta las últimas instancias, llegar hasta allá. Pero para eso necesita precisamente evidencias, resultados, sancionados, encarcelados, necesita justicia. Y esto es parte también de los resultados que tendría que lograr este gobierno, porque si no los logra, porque si no llegan hasta ahí, se van a quedar con otra administración, todos los ciudadanos, ¿no? Ciudadanas y ciudadanos que votaron y los que no votaron por esta administración, con los mismos malos resultados de los gobiernos anteriores. Me refiero en términos de corrupción. Este es un caso de corrupción y frustrados, ¿no? Y obviamente, pues con la insatisfacción de haber votado por un cambio, una transformación que no fue tal. Sobre todo en el tema más sensible, que es justamente la corrupción, pero que también toca y pasa justamente por la impunidad. Y ya, dicho sea de paso, también pasa por el tema de la corrupción electoral, ¿no? No hay que olvidar que este caso también está relacionado con la posibilidad que los recursos justamente hayan llegado a financiar campañas políticas. No tenemos pruebas de eso todavía, pero si llegan a verlas, evidentemente lo que estaríamos cuestionando entonces es nuestra calidad democrática. Y eso sí es grave. Carmina, el criterio de oportunidad ahora se llama cada vez lo escucho más, ¿no? Se le dice con sorna criterio de impunidad. Vamos a ver, ¿qué anticipas, no? Que terminemos frustrados, como decía Maribel, que vamos a ver justicia o solo vamos a ver un largo espectáculo, no sé si de aquí a junio o lo que resta del sexenio, ¿eh? Podemos tener un espectáculo sexenal. Sí, claro. Yo en lo particular deseo con todo mi corazón que no terminemos así, porque nuevamente es esta desilusión constante, ¿no? De que las personas que votaron por esta administración, ¿no? Que haya transparencia. Y de nuevo al final, esta administración va a tener que ponderar, es como una balanza, ¿no? ¿Quieres el esclarecimiento de la verdad? Solamente va a ser posible si Rosario da las claves, ¿no? Es lo que se ha argumentado, pero bueno, esto va a implicar impunidad porque ella va a negociar cosas. No va a decir la información que tiene si no logra algo a cambio, pues es su tabla de salvación a partir de lo que comentaban ustedes. No, y quieren estar fuera de la cárcel, ¿no? No quieren reducciones de penas, quieren estar fuera. Veo que los demás no le están cortando la única que está privada de la libertad soy yo, seguramente negociará algo. Entonces, esta administración va a tener que ponderar, pero nos los tiene que decir. A ver, en este caso en particular vamos a ponderar y darle prioridad al esclarecimiento de la verdad, entonces por eso vamos a aplicar testigo colaborador y criterio de oportunidad. Eso va a traer consecuencias, no impunidad como tal, pero entonces, ¿qué va a negociar Rosario? ¿Nos los van a decir? No sé en lo particular, nosotros y nosotras sabemos qué negoció Lozoya. Pues no lo sabemos, ¿no? Entonces vamos a estar en esa circunstancia. Queremos la verdad de saber a dónde fueron esos miles de millones de pesos y si de veras están para financiar campañas de un partido, como parece ser, o dónde están, o se le juzga conforme al procedimiento y las pruebas que se tienen respecto de la responsabilidad de Rosario, ¿no? Leo también mucho que con Rosario la fiscalía se ha ensañado porque es mujer.
Lo ha comentado, ella también lo ha comentado, ha justamente pues, dicho, ¿no? Que hay justicia para amigos, ¿no? Y ha también en ese sentido distinguido la diferencia que ha habido en otros casos con respecto al de ella, en términos de para los amigos toda la justicia, para los amigos pues toda la gracia, pero para mí no, ¿no? No hay que olvidar que independientemente de la cuestión de género, también ellos tuvieron un rompimiento, ¿no? Eran cercanos, Andrés Manuel López Obrador con Rosario Robles. La presidenta del PRD, eran del mismo después grupo. De López Obrador, después que López Obrador. Exactamente, estaban en el PRD, estaban en el mismo grupo, coinciden justamente en los tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas, en fin. Pasa el tiempo y que precisamente también pasa por temas de corrupción, temas que incomodan al presidente, porque el presidente en ese sentido pues también se va distanciando, se van desligando. Pasan los años y justamente los acontecimientos anteriores hacen que ellos totalmente tengan un rompimiento cuando ella se incorpora a otro grupo. Y el otro grupo era el grupo del poder, ¿no? El grupo de los priistas, donde justamente ahorita ella está integrada en una situación donde seguramente pues van a haber, ¿no? Otros señalados, posiblemente otros imputados, pero lo que vemos es que también, además de las diferencias políticas, además de las diferencias del pasado que no fueron menores y que también distanciaron y rompieron las relaciones entre ellos, lo que también vemos es que en los últimos casos, donde han sido hombres los que han sido juzgados, la situación con respecto a ellos ha sido distinta, ¿no? Y ella misma lo reconoce. Si pudiera abundar en ese sentido... La justicia en general, o sea, al margen del caso Rosario, ¿no? Es mucho más cruda con las mujeres. Es que es una prueba del feminismo y está demostrado, ¿no? Aquellas mujeres que llegan a puestos de liderazgo, donde tienen poder, las cuentas que la sociedad les exige son mayores que las de un varón. Porque rompieron el techo de cristal para empezar, para llegar, ¿no? Entonces tienes que demostrar que puedes hacer el doble o mejor. ¿Pero por qué? Si tenemos las mismas capacidades hombres y mujeres. Y claro, en el proceso de impartición de justicia llega a haber esa diferenciación. Me llamó en el caso de Robes, por ejemplo, que Hertz declaró, ¿no? Que claro, que habían sido rudos en la aplicación de la norma con Rosario porque ella no había querido cooperar. Pues eso es un criterio subjetivo, porque la norma es igual para todos y todas, ¿no? No depende de a quién se le está aplicando. Entonces, dice esto, Hertz, y dice, bueno, entonces, ¿qué? Si no hubiera sido Rosario, hombre, no le hubieras aplicado tan duramente la norma. O sea, es el sinsentido porque el derecho es general y no hace diferenciaciones en cuanto al género, que yo creo que en particular, en este caso Rosario, pues sí le aplicaron la norma de forma diferente en cuanto al que la detuvieron y le privaron de la libertad por solamente una omisión, ¿no? Pero bueno, esta le tocó a Rosario, pero hay muchas mujeres en el desarrollo político de México, no me dejarán mentir, en que les exigen el doble o el triple, porque bueno, es esta estructura de, a ver, ya eres mujer, ya llegaste, entonces me tienes que demostrar de mejor manera que puedas desarrollar ese papel. Pero como, ¿por qué? ¿No? Es una discriminación y una injusticia. Bueno, a lo largo de toda esta conversación, ni modo, ¿no? Porque eso nos va a pasar de aquí a mediados del año próximo, en cualquier conversación y en cualquier asunto público, casi, ¿no? Se cuelan por ahí las elecciones. Entonces, Maribel, el país ahora lo han descrito como esta especie de rompecabezas, ¿no? Pero una especie de rompecabezas donde no embonan, donde ahorita no están embonando las piezas, ¿no? Está cada una como suelta por su parte. Casi todo está en veremos, ¿no? O sea, es una elección local y casi todo está en veremos. Pero lo cierto, no sé qué me dirán ustedes, lo cierto es que los partidos importan menos y más los candidatos. ¿Qué vemos? Estamos viendo un cambio, y no es un cambio reciente y no es un cambio exclusivo de México. Hay un agotamiento en este momento particular el que estamos viviendo respecto a los partidos políticos, porque viven una crisis de representatividad, viven una crisis también para gobernar. Lo estamos viendo más que nunca en medio de una pandemia a nivel global. Estamos viendo que los ciudadanos también están observando que los partidos políticos no están respondiendo necesariamente siendo gobierno en los distintos estados de la República, a nivel nacional y demás, en términos de las decisiones que están tomando los políticos. Los partidos también deben demostrar su capacidad de gobernar, también por el liderazgo político que se tiene para tomar esas decisiones. ¿Qué estamos viendo? Cada vez más los ciudadanos se sienten más identificados con la persona,
No así con los partidos políticos, por lo que comento. Vivimos un proceso de desideologización política, de crisis de representatividad, de, pues obviamente, obsolescencia para el acceso a la política. Ya no es necesario hacer militancia, carrera política, ya no es importante. Ahora basta y sobra con tener características. Perdón, Maribel, la polarización no tiene que ver con la ideología, con la ideologización. O sea, nos estamos desideologizando, pero estamos más polarizados cada vez. Porque cada quien se atiene a su propia verdad, a su propio interés, ¿no? Y no así en términos de poder llegar a tener un diálogo, un respeto, un consenso, tolerancia y demás, los valores que sostienen la democracia. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Sociedades divididas, ahí está el caso de Estados Unidos recientemente. En el caso de México estamos viviendo un proceso similar y estamos viendo que las alianzas, por ejemplo, entre los partidos políticos se están dando más bien por apelar a un partido electorero, por apelar simplemente a que el ciudadano vaya y vote simplemente. ¿Y qué es lo que menos importa cada vez más? Las ideologías de izquierda, de derecha. Lo que promueva cada partido político cada vez se ve menos y se nota menos. Y cuando estamos viendo ahora las encuestas, las últimas encuestas se están moviendo. Los ciudadanos se están sintiendo distinto al norte, al centro, al sur del país. Y los partidos se tienen que mover distinto, porque no es lo mismo hacer política en Chihuahua que en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Puebla, Ciudad de México. Es distinto. La lógica de los partidos será diferente, pero el contexto que estamos viviendo hoy, por estos casos, por ejemplo, de corrupción, seguramente van a impactar en la lógica de organización de los partidos, porque como te comentaba antes, van a tener que hacer alianzas. Cada vez es más difícil que un partido, y lo vimos en las últimas elecciones, vaya solo en una elección. Se la va a jugar Movimiento Ciudadano. Pero cada vez es más difícil que no vayan en alianza, porque el ciudadano ya no está comprometido ni es leal al partido. Puede ser que confíe y crea en la persona, y el ejemplo lo tuvimos en 2018. Ahora, ¿cómo lo ves tú, Carmina? Es tan evidente que vemos lo que pasó en Nuevo León, ¿no? Al principio, todos los partidos peleándose a la misma candidata, a la misma. ¿Cuál ideología? ¿Cuál plataforma? ¿Cuál nada? ¿No? Todos viendo quién daba más, ¿no? Quién le ofrecía más a ella para que ella fuera candidata. Sí, claro. Y lo mismo con las alianzas, ¿no? En este estado se alían tales partidos de una manera, en otros no, en otros se pelean, en otros están enfrentados. Sí, claro, hay partidos políticos que inclusive para determinar las alianzas y a quién los va a representar, pugnan por una mujer. Me llama la atención lo de Nuevo León. ¿Por qué? Bueno, porque este planteamiento de la paridad de género por el cual estamos luchando las feministas, bueno, es complicado además. Claro, todo, es un plus. Mejor manda a la candidata mujer que al que es varón, pero no por lo que debería de ser el fondo de la elección. Capacidad, manda la candidata mujer a este estado, sí, donde además no tenemos oportunidad. No, porque a lo mejor permea más una mujer, etcétera. O sea, el fondo no es de verdad el ejercicio paritario de los derechos políticos, sino que con qué van a jalar más marca, ¿no? Entonces, es una manipulación. Partidos electoreros, sí. Esa es la tendencia hoy, claro, ¿no? Los partidos también se llaman los catch-all parties, el partido electorero, el atrapa todo, porque al final del día lo importante, como te comentaba, no es el proyecto, no es la ideología, no es evidentemente lo que se quiera hacer para gobernar, ¿no? Es básicamente ni el objetivo, ¿no? De la búsqueda del bien común, sino básicamente será representar los intereses que se tengan en ese grupo y con los resultados electorales que les den el poder, ¿no? Ahora, lo que llama mucho la atención es que en algunos estados claramente sí, en algunos municipios claramente sí, no quiero generalizar, pero mientras los partidos se caen e importan menos y lo que importan son los candidatos, pues tampoco es como que tengamos una explosión de grandes candidatos arraigados en sus respectivos estados o municipios. No hay, los estamos viendo en vivo. Otra vez el caso de Nuevo León, peleándose por un candidato. No, es que es eso, faltan liderazgos. Faltan liderazgos dentro y fuera de los partidos. Tampoco hay que olvidar que de las últimas reformas políticas que ha habido, la más importante es las candidaturas independientes. Tampoco ha sido fácil que en México una ciudadana, un ciudadano puedan ser candidatos a ningún cargo de elección, ya sea un diputado local, diputado federal, gobernador, etcétera. No es sencillo, porque también obviamente se puso un techo muy alto para obviamente también hacerlo más complejo, ¿no? En lugar de que sea competitivo, tendría que tener una persona, al igual que un partido, la misma condición de competencia política. Debe haber competencia política en un sistema democrático para que todos tengan las mismas oportunidades de ser elegidos. Aquí el problema que vemos es que es totalmente una disparidad. Por eso los partidos políticos han optado por ellos acogerse
acoger a los candidatos independientes y ellos darles cabida. Porque el candidato independiente también ya entendió que es muy difícil ser independiente en este país. En otros no es nada difícil, ¿eh? En otros basta hasta para ser presidente. En Francia es más fácil que ser candidato independiente en México. Entonces, por la vía independiente, es absurdo. Entonces deberían tener los partidos más jóvenes, más mujeres, mejores liderazgos, proyecto, y tendrían que haber entendido lo que les pasó en el 2018. ¿Qué veo? No hay liderazgos, no hay obviamente un fortalecimiento de las bases, no han entendido lo que pasó en la última elección y no hay obviamente competencia real. Por eso, ¿quién va a salir más favorecido? El partido político en el poder. Claro, el que tiene el poder. Carmina, va a salir. Ajá. ¿Cuál es? Falta mucho, ya lo sé, ¿no? Tenemos que ver todavía muchas cosas, pero ¿va a conservar Morena la mayoría en el Congreso o no? Yo, desde la perspectiva jurídica, esperaría que no. Porque ¿cómo va a haber contrapesos en el ejercicio de poder si el Congreso está en una línea, ¿no? Si hay línea que viene desde una oficina X y entonces la votación va en ese sentido. Eso no es democracia, ¿no? Mis alumnos manejan mucho esto de que esta administración, en lo particular, maneja el guantelete de las gemas del universo de Marvel. Bueno, y dicen, fíjense, los que estudiamos Derecho y damos Derecho, que la última gema que falta es el Poder Judicial Federal, porque el legislativo ya fue, ¿no? Y bueno, habrá que ver también con sus puntos suspensivos, pero claro que sería valioso y enriquecedor que en cualquier país, no me dejarás mentir, la democracia es el ejercicio de pesos y contrapesos, que alguien diga que no está de acuerdo y que se argumente por qué no o por qué sí, pero si va a la línea directa, bueno, y que todos votan en un mismo sentido, ¿dónde está el ejercicio democrático? Tomar en cuenta las aportaciones de la ciudadanía, las necesidades de los más pobres. No, el problema es que hay que fortalecer. Lo que debe de ser, claro, otra cosa. Lo que es. ¿Cuál es tu apuesta? ¿Qué va a pasar? Hay que fortalecer la oposición. Yo creo que el partido en el poder puede perder poder, pero no tanto. No tanto. O sea, ¿conserva apenitas la mayoría? Yo creo que sí. Bueno, un placer, Carmina. No, muchas gracias. Maribel, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias también a usted. Aquí lo espero sin falta la próxima semana. Y mientras, este viernes, sábado, domingo, descanse, pásela muy, muy bien.